¿Crees que el éxito tiene un precio? ¿Hasta dónde llegarías para lograr todo lo que alguna vez soñaste? Para algunas personas, el deseo de cambiar de vida es tan fuerte que va más allá de cualquier límite, incluido el sobrenatural. ¿Pero vale la pena? Las historias de pactos con el diablo no son solo cuentos de terror, muchos de ellos contienen lecciones aterradoras sobre hasta dónde puede llevarnos la ambición y lo que realmente perdemos en el camino. Imagínese estar en el punto más bajo de su vida, desesperado, sin salida aparente. La propuesta parece seductora: riqueza, poder, todo lo que siempre quisiste, a tu alcance. Parece sencillo, pero lo que queda es que estos acuerdos incluyen cláusulas ocultas, consecuencias que nadie se atreve a revelar. ¿Y el precio? Podría ser algo que nunca imaginaste perder. Hoy profundizarás en una historia que desafía la lógica y nos hace cuestionarnos los límites entre lo real y lo sobrenatural. Es una narrativa llena de suspenso, secretos y giros, donde lo que hay en el juego es mucho más que bienes materiales, es el alma. ¿Qué harías si estuvieras en esta situación? Y lo más importante, ¿cómo evitar caer en esta tentación? A lo largo de este video descubrirás los oscuros detalles de un pacto que cambió tu vida, pero no de la forma que imaginabas. Prepárate para sentir tu corazón acelerarse, cuestionarte tus propias elecciones y, quién sabe, ver el mundo de una manera completamente diferente. ¿Listo para empezar? Así que quédate hasta el final, porque lo que escuches ahora podría cambiar para siempre tu forma de ver la ambición y los atajos que se te presenten. En plena noche, bajo el cielo negro de un pueblo olvidado por el tiempo, caminaba con pasos pesados. Un hombre como muchos, marcado por la pobreza, llevaba en el alma una frustración que parecía imposible de curar. Desesperado por un cambio que no iba a llegar, llegó a un cruce desierto, un lugar envuelto en leyendas e historias que nunca deberían ser puestas a prueba. ¿He oído alguna vez de personas que buscan respuestas en lugares donde el silencio es más profundo que el sonido? Bueno, él estaba allí, con nada más que una vela encendida y la audacia que solo la desesperación puede ofrecer. No sabía exactamente qué estaba convocando, pero algo le dijo que, esa noche, todo podría cambiar, para bien o para mal. Fue una escena que provocó escalofríos. La luna parecía mirar de lejos, tímidamente, mientras le susurraba palabras inconexas que él apenas entendía. ¿Alguna vez has tenido esa sensación de que te observan, aunque estés solo? Eso fue exactamente lo que sintió cuando pasó una brisa helada, trayendo una sugerencia que no llegó al mundo de los vivos. Y entonces apareció. No había cuernos, ni tridentes ni risas malignas, simplemente una figura elegante, bien vestida, con una sonrisa que mezclaba carisma y peligro. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz sonaba como una invitación y una trampa al mismo tiempo. El hombre dudó un momento, pero el hambre, la vergüenza y el cansancio eran más fuertes. Poder. Quiero tener todo lo que me negaron, dijo casi ahogándose con sus propias palabras. La misteriosa figura solo se reveló una vez más, sacando una maleta de su bolsillo. Aquí lo tienes. Tu vida nunca volverá a ser la misma, dijo entregándole el objeto que parecía pesar más que el oro. Pero recuerda, todo tiene su precio. Y he aquí una pregunta que muchos ignoran: ¿estás realmente dispuesto a pagar cualquier precio por lo que quieres? Al abrir la maleta vio billetes y más billetes, un valor que parecía imposible para alguien que, hasta entonces, no tenía nada. Pero lo que es fácil, amigo mío, lamentablemente es gratis. En ese momento no pensó en las consecuencias, solo en las posibilidades. Finalmente podría salir de esa vida miserable, pero ¿podrá ver lo que estaba dejando atrás? Es curioso cómo, en el calor de la emoción, olvidamos las historias de quienes recorrieron este mismo camino antes que nosotros. Ahora es parte de algo más grande, más oscuro y mucho más peligroso de lo que podría haber imaginado. Y así, con la maleta en las manos y una confusión de miedo y euforia en el pecho, el hombre regresó a casa, sin mirar atrás. Si hubieras prestado más atención, tal vez habrías notado los ojos brillando en la oscuridad, observando cada uno de tus pasos. Era como si el aire mismo hubiera cambiado, más denso, más frío. Esto no fue solo una noche, fue el comienzo de un viaje que lo llevaría a placeres inimaginables, pero también a un terror que pocos podrían soportar.
Y lo que vendría después sería más tentador de lo que jamás había soñado, e infinitamente más peligroso. A la mañana siguiente, el hombre se despertó rodeado de una fortuna que parecía salida de un sueño. Era como si el mundo finalmente hubiera reconocido su valor. Sin embargo, la riqueza no llegó sola. Junto a ella llegó una elegante carta, una invitación a un evento exclusivo. Allí conoció a personas que solo veía en televisión, políticos, empresarios, artistas. La promesa de entrar en un círculo de élite era irresistible. Y se fue. Se vistió con lo mejor que el dinero podía comprar y entró en esa habitación llena de luces, risas y sugerencias que le erizaron la piel. Parecía un cuento de hadas, pero quien presta atención a los detalles sabe que toda fiesta tiene sombras. Los días siguientes fueron una inmersión en placeres que nunca imaginó que experimentaría. Cenas lujosas, viajes en jet privado, mujeres y hombres seductores mencionados en las revistas. Todo a su alrededor parecía gritar poder. Pero en el fondo, algo susurró una verdad incómoda: él no transmitía ese lugar. Era extraño cómo, en medio del lujo, todavía sentía una pizca de miedo. Cada vez que estaba solo, sentía que el aire se hacía más pesado, como si algo invisible lo estuviera observando. ¿Alguna vez has notado cómo el silencio en los lugares lujosos da más miedo que en los lugares sencillos? Empezó a carcomerlo. Con el tiempo, fue buscado por figuras influyentes. Políticos o convocados a reuniones secretas, famosos querían ser vistos a su lado. Pero siempre hubo un precio detrás de los favores. Una firma aquí, la presencia de otra allá, y de repente se vio involucrado en planes que ni siquiera entendía del todo. El poder es tentador, ¿no? La sensación de tener el control, de tener a todos a tus pies. Pero pocos se dan cuenta de que el control es a menudo solo una ilusión. Él no dirigió su propia vida, era como un peón en un juego más grande, pero aún no me había dado cuenta. Y fue en una de esas fiestas cuando volvió a encontrarse con aquel hombre elegante, el mismo del cruce de caminos. Se mostró como alguien que ya sabía lo que iba a pasar. ¿Estás disfrutando?, preguntó con el tono de alguien que ya sabía la respuesta. El hombre vaciló antes de responder. La verdad es que, incluso con toda la riqueza y el lujo, faltaba algo. O tal vez quedó algo: el miedo. Miedo a lo que pasaría si todo eso desapareciera. Miedo a que el precio que pagaría fuera superior al que podría soportar. Pero lo disimuló con una sonrisa y una copa de champán. Las fiestas previstas, así como las invitaciones y conexiones. Cada paso que daba lo llevaba más profundamente hacia ese brillante pero inquietante mundo. Estaba rodeado de todo lo que siempre quiso, pero la sensación de estar presente nunca lo abandonó. Y esa noche, mientras conducía a casa en un coche lujoso, vi algo en el asiento trasero en el reflejo del espejo. Fue rápido, casi imperceptible, pero estaba ahí. Tal vez una advertencia, tal vez solo tu mente jugando una mala pasada. Lo que no sabía era que, tarde o temprano, el costo de todo eso saldría a la luz y sería más alto de lo que jamás imaginó. Al principio pensó que todo estaba bajo control. ¿Quién no se dejaría engañar? La vida parecía un sueño, un festival de placeres y logros. Pero fue en un amanecer silencioso cuando apareció la primera señal de que algo andaba mal. Se despertó con un sonido extraño proveniente de la habitación de su hijo. Era un murmullo bajo, casi inaudible, como una voz que no fuera humana. Al entrar a la habitación, vio algo que nunca olvidaría: el niño estaba sentado, mirando a la pared, mientras una figura oscura parecía flotar detrás de él. Su corazón se aceleró, el sudor frío le corría por la frente, pero cuando parpadeó, todo desapareció. El niño estaba dormido, pero el aire todavía tenía un peso sobrenatural. A partir de ese día las apariciones se hicieron más frecuentes. Una sombra aquí, un susurro allá. Y lo que alguna vez pareció paranoia comenzó a tomar forma. No era su mente la que estaba jugando una mala pasada. Estaba siendo observado, seguido por entidades que no pertenecían a este mundo. ¿Alguna vez has escuchado historias de personas que sintieron que el aire se congela al entrar a ciertos lugares? Lo vivió todos los días.
El lujo que lo rodeaba ahora le parecía una trampa dorada y supo que algo se acercaba. Entonces llegó el momento más aterrador, la elegante figura apareció nuevamente, pero esta vez no estaba sola. «Es hora de pagar», dijo el hombre de la sonrisa fría, con una calma que heló los huesos. Y junto a él, criaturas que compensan las pesadillas. La propuesta era clara y cruel: para conservar todo lo conseguido necesitaba sacrificar a su hijo. Las palabras resonaron en la sala como un trueno, dejando claro que el pacto no era una calle de sentido único. ¿Te imaginas el camino para escuchar algo así? El amor por su familia entraba en conflicto con el miedo a la ruina total. No había manera de ganar esa batalla sin una derrota devastadora. Intentó discutir, negociar, pero la figura se limitó a reír, como si ya conociera el escenario. «Pediste todo y ahora debes darlo todo», dijo señalando al niño. En ese momento descubrió la gravedad de lo que había hecho. El precio del lujo y el poder era mucho mayor de lo que podía permitirse. La gente piensa que pueden jugar con fuerzas que no comprenden, pero cuando las cosas se ponen feas, no hay escapatoria. El hombre empezó a llorar, a suplicar, pero los demonios que lo rodeaban se limitaban a mirarlo, impasibles, como jueces fríos esperando el veredicto. Esa noche tomó una decisión: no lo haría. Si tuvieras que perderlo todo, que así sea, pero no destruirías a tu propia familia. Aún así, sabía que su elección no le libraría de las consecuencias. En cambio, sería solo el comienzo de una espiral de dolor y pavimento que aún no podía imaginar. Mientras los demonios se alejaban, susurrando promesas de venganza, sintió que algo terrible estaba a punto de suceder. Lo que no sabía era que tan rápido llegarían estas consecuencias y cuán brutalmente se manifestarían. A la mañana siguiente se despertó con un peso en el pecho casi asfixiante. El silencio en casa parecía mayor de lo que debería ser, como si algo invisible acechara en cada esquina. Cuando proclamaste, te diste cuenta de que algo andaba mal. La casa, que alguna vez fue un símbolo de riqueza y poder, parecía más oscura, más fría. Fue entonces cuando encontró a su esposa en la cocina, inmóvil. Su mirada vacía y la palidez de su rostro delataban lo peor. Estaba muerta y no había señales de cómo ni por qué. El terror lo golpeó como un golpe, era el comienzo del pago por el pacto que había rechazado. El funeral fue un tormento. Apenas podía mirar a sus hijos, sabiendo que había más por venir. No podía considerarlos, por mucho que quisiera hacerlo. Y entonces, en una noche lluviosa, ocurrió el resultado. Escuchó un grito proveniente de la habitación de los niños y corrió, pero ya era demasiado tarde. La escena que encontré fue algo que nadie debería presenciar. Sus dos hijos cayeron al suelo, como si algo les hubiera arrancado el alma. Y allí, en un rincón de la habitación, vio la figura sombría que se había convertido en su sombra a partir de ese pacto. Ya no había ninguna duda. Esto no era solo una coincidencia. A partir de ese momento, su vida se convirtió en un caos absoluto. Lo que quedaba de su fortuna pareció desaparecer tan rápidamente como había llegado. Sus amigos influyentes, que siempre estuvieron presentes antes, desaparecieron como humo. Se convirtió en un hombre atormentado, no solo por figuras demoníacas, sino también por su propia culpa y dolor. ¿Alguna vez has notado cómo la mente humana puede ser una prisión aún más cruel que cualquier celda? Vivía esto a diario, atrapado en un ciclo de temor y angustia que parecía no tener fin. Físicamente también empezó a definirse. Su cuerpo, una vez sano, ahora tenía marcas que no podían explicarse. Las heridas aparecieron de la nada, un dolor constante le gritaba en medio de la noche. El tormento fue tan intenso que apenas podía salir de casa. Ya no era el hombre que se había atrevido a desafiar lo sobrenatural, ahora era solo un cascarón vacío, un ejemplo vivo de las consecuencias de jugar con fuerzas más allá de la comprensión. Y, sin embargo, el tormento solo parecía crecer. Y luego, en un momento de absoluta desesperación, intentó conseguir ayuda. Persiguió a los sacerdotes, a los médiums, a cualquiera que pudiera ofrecer un rescate de esperanza. Pero las respuestas fueron siempre las mismas, no había forma de revertir lo hecho. El pacto no fue solo un acuerdo, fue una frase. Y a medida que se hundía más en la oscuridad,
algo dentro de él supo que el fin estaba cerca. Sin embargo, lo que todavía no entendía era el verdadero propósito de todo esto, una lección que solo se revelaría en el último acto de su trágica historia. En el oscuro silencio que quedó de su existencia, el hombre finalmente comprendió el alcance de su error. ¿Qué había buscado después de todo? Riqueza, poder, un consuelo que consideraba necesario para llenar el vacío de su alma. Pero al final, todo esto resultó ser tan frágil como una llama ante una tormenta. Su historia sirve como un amargo recordatorio de que hay fuerzas en el mundo que no se pueden controlar, solo temer. ¿Con qué frecuencia ignoramos las advertencias de que algo anda mal, asegurándonos de poder afrontar las consecuencias más adelante? Pagó el precio más alto por esta ilusión. ¿Alguna vez te has parado a pensar que realmente no eres importante en la vida? Este hombre creía que el dinero solucionaría todos sus problemas, pero al final perdió lo más preciado que tenía, su familia, su paz, su humanidad. Es fácil caer en el intento de encontrar atajos, especialmente cuando enfrentamos desafíos que parecen insuperables. Pero la forma más rápida es siempre la mejor. Si estás pasando por momentos difíciles, recuerda, hay otras maneras de encontrar la luz en medio de la oscuridad, maneras que no excluyen pactos con fuerzas que no entiendes. Su historia es una advertencia, pero también una invitación a la reflexión. El diablo, o cualquier cosa que represente las fuerzas oscuras, no es una figura caricaturesca con cuernos y cola. Se manifiesta en pequeños intentos, en promesas de gratificación instantánea, en el deseo de solucionarlo todo sin esfuerzo. El verdadero desafío es resistir estas promesas, incluso cuando la aflicción parece abrumadora. ¿Alguna vez has escuchado la frase "lo fácil llega, lo fácil se va"? Quizás nunca haya tenido tanto sentido como ahora. Y hay algo que podemos aprender, y es que las decisiones que tomemos hoy tendrán un profundo impacto en nuestro mañana. Eligió el camino más tentador y acabó encontrándose con el mayor de los tormentos. Pero tú, que aprovechaste esta historia, tienes la oportunidad de hacer algo diferente. Elige lo que te traiga paz, aunque al principio parezca difícil. Elige que construir, en lugar de destruir. Si estás rodeado de desafíos, busca apoyo, fe o incluso momentos de silencio para escuchar lo que realmente desea tu corazón. Al final, su tragedia se convirtió en una lección que trasciende su propia existencia. Es un recordatorio de que lo sobrenatural puede dar miedo, pero nada es más aterrador que perder el alma. Por muy tentador que sea algo como esto, pregúntate, ¿merece la pena? La vida está llena de oportunidades para empezar de nuevo, pero no hay un nuevo comienzo cuando se pierde lo esencial. Y mientras reflexionas sobre esto, recuerda que hay mejores opciones, caminos más claros y luces que pueden iluminar incluso los lugares más oscuros. Y ahora, después de profundizar en esta historia, la pregunta que queda es, ¿hasta dónde llegarías por lo que quieres? Esta historia no trata solo de terror o lo sobrenatural, es un espejo que nos hace ver el precio de nuestras propias decisiones. ¿Qué valoras más? ¿Tus ambiciones, tu paz o algo aún más profundo? Las lecciones de esta historia son claras, nada que valga la pena llega sin esfuerzo y no todos los atajos conducen a un destino seguro. Entonces, detente y reflexiona, ¿estás construyendo algo sólido o persiguiendo ilusiones que pueden desintegrarse en el aire? Es difícil afrontar estos temas, pero necesario para quienes buscan una vida con propósito. ¿Y a ti, qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, comparte tus reflexiones y, por supuesto, suscríbete al canal para no perderte más contenidos como este. Activa la campana para recibir notificaciones y seguir sumergiéndote en historias que no solo nos asustan, sino que también nos hacen pensar. Ah, y antes de irte, mira el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que te sorprenderá aún más. Nos vemos allí.